conocida. Y ese, como ya les había comentado, es el desplazamiento. Esa S puede ser positiva si el resorte se alarga o puede ser negativa si el resorte se acorta. Todo depende de cómo estemos aplicando la fuerza. Esta S, por lo tanto, va a estar dada con la diferencia de L, recuerden que L es la longitud deformada del resorte, menos la longitud L0, que sería la longitud inicial sin que se haya aplicado la fuerza. Acá tienen ustedes qué significan cada una de ellas. Y como ya les comentaba, esta puede ser positiva si es alargamiento y puede ser negativa si es acortamiento. Y entonces de esta manera podemos identificar si la fuerza es jala o se empuja. ¿Okay? Y pues ahí describe la constante de elasticidad del resorte. Otra conexión con la que nos vamos a encontrar se llaman cables y poleas. Cuando nosotros encontremos una polea, lo que tiene la característica es que la tensión, vamos a considerar y vamos a despreciar cualquier peso de la polea o de la misma cuerda, se va a considerar como insignificante. ¿Okay? Y también vamos a considerar que eso no se deforma. Por lo tanto, bajo esa suposición, nosotros vamos a considerar que a lo largo de toda la cuerda, aunque esté pasando por la polea, ustedes ven dos letras que dicen T, quiere decir que la tensión es la misma en ambos lados de la polea por donde está pasando la cuerda. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes se encuentren con el cable que está pasando por una polea, quiere decir que la tensión en el cable es la misma en ambos lados de donde pasa la polea. ¿Okay? Esto es bueno lo que ya les estaba comentando, ahí tienen una pequeña descripción, pero básicamente lo que nosotros vamos a considerar si nos encontramos con esta conexión. Cuando tenemos un sistema de fuerzas coplanares, el equilibrio de la partícula en dos dimensiones es que nosotros vamos a estar en el plano. Si ustedes recuerdan, todas las fuerzas que nosotros hemos trabajado, ellas salen o llegan a un mismo punto. ¿Okay? Entonces, ese punto de donde ellas salen o llegan es donde nosotros vamos a considerar como nuestra partícula. Entonces, es ahí donde nosotros la vamos a aislar. Cuando nosotros tenemos ahí ese aislamiento, necesitamos encontrar que las fuerzas, cada una de las fuerzas deben descomponerse en sus componentes. ¿Okay? Entonces vamos a encontrar nuestros componentes, vamos a encontrar nuestros vectores de fuerzas y vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas. Nada más que recordamos que como estamos en un equilibrio, esa sumatoria debe ser igual a 0. Para que esta sumatoria de fuerzas sea igual a 0, quiere decir que el vector fuerza resultante debe ser igual a 0. Y para que este vector fuerza resultante sea igual a 0, cada una de las sumatorias de sus componentes deben ser igual a 0. Entonces, cuando nosotros resolvemos problemas en el equilibrio, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, planteamos un sistema de ecuaciones y vamos a resolverlo para encontrar el número de incógnitas. Como estamos en dos dimensiones, que es el plano, solamente puedo tener dos ecuaciones, por lo tanto, solo debo tener dos incógnitas, ¿okay? Para que el sistema se pueda resolver. En tres dimensiones tendríamos algo similar, tenemos nuestro sistema cartesiano en tres dimensiones. Tenemos todas las fuerzas que pueden salir o llegar al mismo punto. En ese punto es donde nosotros aislamos, esa sería nuestra partícula, y empezamos a hacer nuestro balance de fuerzas. La fuerza resultante debe ser igual a 0, por lo tanto el vector también es igual a 0, y para ello quiere decir que la sumatoria de las tres componentes deben ser igual a 0. Como tenemos tres ecuaciones, solo podemos plantear tres ecuaciones para poder resolver o encontrar el valor de tres incógnitas. ¿Alguna duda? Ok, voy a dejar de compartir y entonces vamos a ver un ejemplo en el plano. Vamos a ver en dos dimensiones y asigno unos problemas en dos dimensiones.
Y luego la próxima semana, el miércoles, también comenzamos con los problemas de 3 dimensiones y asignamos unos problemas para 3 dimensiones. ¿Ok? ¿Ya ustedes lo pueden ver? Sí. Sí, perfecto. Sí. Ok. Entonces vamos a entrar con los problemas de equilibrio de partículas en 2 dimensiones. Ok. Ok. El primer problema que vamos a ver es determine el alargamiento en los resortes AC y AB cuando el bloque de 2 kilogramos está en equilibrio. Entonces, acá tenemos un resorte que va de A a C y un resorte que va del punto A a B. Tenemos la masa, que es el bloque de 2 kilogramos, ¿okay? Que ustedes ven que está colgando. Y dice, los resortes se muestran en la posición de equilibrio. ¿Okay? Como nos piden el alargamiento, ¿se acuerdan que hace rato comentamos? IF, que es la fuerza, es igual al producto de K, que es la constante de elasticidad, por S, y ese es el desplazamiento. Es por eso que yo estoy colocando S de AC, el desplazamiento para el resorte AC, y el desplazamiento para el resorte AB. En el diagrama, digamos que así les están dando ustedes el diagrama. En la mayoría de los casos, no les van a dar los vectores fuerzas. Ustedes no ven en este diagrama ubicados los vectores. ¿Okay? Entonces, es cuando nosotros tenemos que hacer un diagrama aparte que se llama diagrama de cuerpo libre. Y vamos a empezar a dibujar nuestros vectores fuerzas. ¿Okay? Como estamos en 2 dimensiones, estamos dibujando, digamos, yo voy a dibujar en el plano XY. Y vamos a empezar. En algunos casos les dicen qué sentido van los vectores. En otros, ustedes por lógica lo van a tener que definir. Como ya nos decían que era el resorte AC y el resorte AB, por lógica, estos dos vectores fuerzas deben ir hacia arriba para que no ceda el peso y se caiga. Entonces, yo voy a dibujar el vector AB, que sería de la fuerza AB, y el vector de la fuerza AC. El otro vector, antes de dibujar el otro vector, recordamos que tenemos una masa de 2 kilogramos. Si nos están dando la masa, ¿cómo podemos calcular entonces esa fuerza? Multiplicándola por la gravedad. Tenemos la masa del bloque. Si solamente tenemos la masa del bloque, quiere decir que la única fuerza que va hacia abajo se debe al peso del bloque. ¿Cómo calculamos el peso del bloque? Por la fuerza de por la aceleración de la gravedad. Correcto. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado, es nada más con el enunciado. En este caso nos decía la masa del bloque, queda claro, nos están diciendo la palabra masa y nos están dando la unidad en kilogramos. Ahí no hay problema, pero cuando... ahorita lo vemos si en alguno de los problemas hacen nada. Puede ser que les digan el peso del bloque es X cantidad de libras. Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener cuidado. Libra es una unidad de fuerza. Y ya les están diciendo la palabra peso. Quiere decir que no lo vayan a confundir como si fuera libra masa. ¿Okay? Entonces es a eso donde me refiero que deben tener ustedes
cuidado, dependiendo del sistema de unidades en que se esté trabajando. ¿Ok? Entonces, en este caso, la masa del bloque es de 2 kilogramos, por lo tanto, no veo el peso, no sé si, no me acuerdo si ya lo teníamos acá calculado porque no se los está mostrando, pero bueno, este sería la cantidad que tengo yo acá del peso en Newton, resulta de multiplicar 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado, así me daría el peso, ¿ok? En mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué me conviene? Me conviene ya colocar la fuerza que va hacia abajo, que se debe al peso del bloque, me conviene colocarla ya. ¿Cuál es el valor? Para así yo no confundirme y pensar que tengo más incógnitas. Entonces, si el peso ya es conocido, colocan el valor, ¿ok? Si se dan cuenta en el diagrama, entonces mis únicas incógnitas son la fuerza que va de A a B y la fuerza que va de A a C. No debería tener problema, ¿ok? Adicionalmente, en el diagrama de cuerpo libre, como ya no voy a usar el diagrama que me dan en el problema, sino que voy a utilizar el diagrama de cuerpo libre, necesito Dice, no la escucho. Miss, no se escucha. ¿ok? Perdón, sí, silencia un momentito el micro. ¿Ok? Perdón. Entonces, pero gracias por avisar, ¿eh? Cuando sea así ustedes con confianza avísenme. Puede ser que sea la que esté teniendo problemas con el audio. Como ya nosotros nos vamos a enfocar solo en el lado izquierdo, que es donde está el diagrama de cuerpo libre, ya tenemos ubicados nuestros vectores, que a diferencia del otro diagrama no están ubicados los vectores. Entonces nos conviene ir ubicando la información adicional que tenemos para entonces enfocarnos únicamente en el diagrama de cuerpo libre. Entonces por eso yo estoy colocando las dimensiones que nos dan de 3 metros, ¿ok? 4 metros. En el diagrama que está como está más pequeño, ustedes cuando lo tengan lo van a poder agrandar y se va a ver cómo se ve el corte que está acá. Y tenemos esta otra longitud que son 3 metros, ¿ok? Como nos aparecen unos resortes, nosotros vamos a necesitar utilizar esta cuestión de que la fuerza es igual a la constante de elasticidad por el desplazamiento del resorte. Acá hay de dos. Puede ser que cuando yo plantee mi sistema sustituya de una vez esta información o para que me queden mis ecuaciones en función del desplazamiento S o que encuentre las fuerzas y después me regrese a utilizar esta ecuación. Y ahí depende de ustedes cómo lo consideren más sencillo de resolver. Entonces, en base a esta ecuación, por la ley de Hooke aplicada por el resorte, entonces tendríamos que la fuerza que va de AC es igual a la constante de elasticidad o la constante de rigidez del resorte AC multiplicado por el desplazamiento de ese resorte. De igual manera lo vamos a hacer para el resorte que va de A a B. ¿Okay? Ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, recordamos entonces ahora sí que como estamos calculando el equilibrio de esa partícula, quiere decir que el equilibrio está ocurriendo en nuestra partícula, la estamos considerando en el punto A, que es ahí donde convergen todas las fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Qué más debemos hacer entonces ahora? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer?
calcular las fuerzas. Bueno, no, es que no voy. Muy bien, Mauricio, se escuchó muy bajito, pero sí te escuché calcular las fuerzas. Ok, correcto. Necesito encontrar esos vectores. Por lo tanto, entonces, para que esa sumatoria de fuerzas sea igual a 0, quiere decir que el vector resultante debe ser igual a 0. Y ustedes recuerdan que el vector resultante se compone de la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y. La sumatoria de las componentes en X debe ser 0 y la sumatoria de las componentes en Y debe ser 0. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros nuevamente empezamos a descomponer cada una de las fuerzas. ¿Okay? Tendríamos sus componentes en X y en Y. ¿Okay? Si se dan cuenta, las líneas rojas son las componentes en X y la línea azul serían nuestras componentes en Y. ¿Okay? Acá del lado izquierdo les estoy dibujando que puede haber un ángulo. ¿Ok? Ese ángulo θ nosotros lo podríamos calcular porque tenemos las dimensiones, que sería 3 por 3, me va a dar, algunos tal vez ya lo visualizaron, pero bueno, dejando el procedimiento tendríamos que es un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Del lado derecho también podríamos calcular ese ángulo, ¿ok? 36.9. ¿Ok? Quiere decir que entonces la sumatoria de componentes en X sería ¿quién? Para la fuerza AC es una componente negativa y tendríamos coseno multiplicado por el coseno de 45. Estamos calculando la componente en X de la fuerza AC y tenemos la componente en X de la fuerza AB. ¿Alguna duda en ese cálculo, en esa operación? No, profe. No, profe. Ok. Esta sería una forma. Acá, yo se los dejé acá con dos procedimientos diferentes. ¿Okay? Ustedes deciden con cuál se acoplan. La sumatoria de fuerzas en Y, entonces en este caso mis dos componentes están yendo hacia arriba. ¿Okay? Como es la misma longitud, por eso yo nada más dibujé una línea. Y tendríamos la componente, en este caso ahora, la que está del lado izquierdo sería multiplicada por el seno de 45, positiva. Y la siguiente sería por el seno de 36.9, que sería la componente en Y de la fuerza AB. Pero no podemos olvidar que existe una fuerza perpendicular, bueno, una fuerza vertical, perdón, que va hacia abajo debido al peso del bloque. Y sería 19.6, como esa fuerza va hacia abajo sería negativa. Estas serían mis dos ecuaciones, es decir, este es mi sistema de ecuaciones. Si yo dejo el sistema así, mis incógnitas son FAC y FAB. Simplemente resuelvo el sistema y luego me apoyo otra vez con la ley de Hooke para poder despejar cuál es el desplazamiento. ¿Okay? Esta es una forma, es decir, para este problema que nosotros podamos encontrar esos dos ángulos y calcular las componentes. De otra manera, es que, bueno, yo tendría las componentes y del lado izquierdo se está formando para la fuerza C, se forma un triángulo rectángulo, ¿okay? Donde nosotros tenemos las dimensiones que serían 3 y 3 metros. Y entonces podemos calcular por el teorema de Pitágoras este valor que aparece como 3 raíces. Es decir, podríamos calcular la hipotenusa de ese triángulo, que en este caso sería, ¿okay? 3 raíz de 2 metros. ¿Okay? De forma similar tendríamos el siguiente triángulo rectángulo que se forma con la fuerza AB y colocamos, en este caso, acuérdense, nosotros no estamos trabajando con la fuerza, estamos trabajando con las dimensiones que nos están dando de longitud. Entonces ubicamos nuestros 3 metros, nuestros 4 metros y nuevamente por el teorema de Pitágoras nosotros podremos encontrar este valor que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y sería 5 metros. Si nosotros lo hacemos así, entonces podríamos trabajar nuestras componentes por una relación de triángulo. ¿Okay? Es a criterio de ustedes
cómo lo quieran trabajar, dependiendo de la situación, lo que ustedes tengan en su problema. ¿Okay? Por lo tanto, la componente en X sería dada por la relación de 3 sobre 3 raíz de 2 multiplicada por la magnitud, ¿se acuerdan? Era por relación de semejanza a este triángulo. Y tendríamos entonces, cancelamos nuestros 3 y esto es lo que nos estaría quedando. ¿Okay? ¿Cuál nos va a dar seguramente la que nos da un poco más confiables resultados si lo hacemos así? Porque nosotros estamos trabajando con valores exactos y nos evitamos estar trabajando con muchos cálculos intermedios por los ángulos. ¿Okay? Pero, repito, con cualquiera de las dos que ustedes acoplen, estaría bien. Nada más con la observación que ya les había hecho en problemas anteriores es que si hacen cálculos intermedios, entonces dejen 4 decimales para que no varíe mucho su resultado al final. ¿Okay? Entonces, esta simplemente es otra opción como podríamos nosotros encontrar nuestras componentes. Una vez que nosotros encontramos los vectores, las ecuaciones del equilibrio, yo me quedé con el último procedimiento, ¿okay? Tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Lo que empezamos es a resolver nuestro sistema. ¿Sí? ¿Cómo van a resolver el sistema? Ustedes también deciden si quieren hacerlo por sustitución, por eliminación o incluir algún otro procedimiento que conozcan, que seguramente vieron en álgebra. ¿Okay? Por lo general nuestros sistemas no son tan complejos, o sea, sí se pueden ir resolviendo de manera sencilla. Si tomamos la sumatoria de fuerzas en X y coloqué del lado izquierdo la sumatoria de fuerzas en X y del lado derecho la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a despejar entonces, yo decidí despejar a la fuerza AC, quiere decir que lo voy a hacer por sustitución. En una ecuación despejo una variable y luego la sustituyo en otra. Entonces, si despejo del lado izquierdo la ecuación que está en color rojo a f de AC, nos quedaría ahora f de AC entre raíz de 2 igual a 4/5 de f de AB. Voy a despejar a f de AC y es lo que me quedaría. ¿Okay? Voy a sustituir a f de AC en la ecuación que está en color azul, que es la sumatoria de fuerzas en Y. Y entonces estoy sustituyendo a f de AC, de tal manera que ahora en mi ecuación todo queda en función de la fuerza AB. Y simplemente realizamos nuestras operaciones algebraicas. En este caso cancelé raíz de 2. ¿Okay? Nos queda de esta manera. Ya podemos agrupar todas las fuerzas de AB, realizar, digamos que es una suma de fracciones. ¿Okay? El peso del cuerpo, el peso del bloque ya pasaría del lado derecho y despejamos a nuestra fuerza AB. Ya tengo mi fuerza AB. ¿Okay? Si tengo la fuerza AB, ¿qué sigue? Sustituir en la otra ecuación. Ok. Puedo sustituir entonces en la ecuación. ¿En cuál? Pues ahora voy a sustituir en la ecuación que está. Es en cualquiera de las dos realmente. Pero bueno, me voy a ir a sustituir, que ya es más sencillo. En esta que obtuvimos ya despejado a f de AC. Como ya tenemos f de AB, sustituyo a f de AB en la ecuación despejada para poder encontrar a f de AC. ¿Okay? Sustituye, ya encontré f de AC. ¿Ya resolvimos el problema o qué nos falta? ¿Alguien se acuerda de lo que teníamos que encontrar? Ya tenemos que sumar todo, ¿no? Ya sumé, ya hice mis sumatorias. Ya encontré la magnitud de la fuerza debida al resorte que va de AC y la del resorte que va de AB. ¿Alguien se acuerda qué nos pedían en el problema? El estiramiento. El estiramiento, nos pedían el alargamiento, es decir, nos pedían ese, por lo tanto todavía no hemos terminado. ¿Okay? Entonces, yo lo decidí resolver así, igual les digo, algunos puede ser que sustituyan directo en la ecuación para que ya aparezca directamente ese.
Entonces, una vez que yo tengo mis dos fuerzas, recordamos que la fuerza C es igual al producto de la constante de rigidez del resorte por el alargamiento por lo tanto, como yo le tengo que encontrar ese alargamiento, vamos a despejar a S y ya nos daba, en el diagrama ya nos daba cuáles eran esas constantes, ¿ok? Entonces, en el diagrama, este valor de 20 newtons sobre metro ya nos lo estaban dando, la constante de rigidez para el resorte AC. Despegamos y tendríamos el alargamiento en este caso. Y hacemos de igual manera para el resorte que es AB. Y podemos encontrar entonces el alargamiento para el resorte, para cada uno de los resortes.